Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Catherine Estefanía Rodríguez Clemente. Pertenezco a la Facultad de Medicina y Psicología y les voy a hablar sobre el tema de psicotrópicos por parte de la materia de toxicología clínica. Primeramente, vamos a comenzar con una introducción sobre qué son los psicotrópicos. Y bueno, estos también son conocidos como drogas psicoactivas o bien agentes farmacológicos que actúan sobre el sistema nervioso central. Estos van a tener la capacidad de alterar diversos procesos de la mente y producir cambios en la conducta, así como en el humor, el estado de ánimo, la percepción y el estado de conciencia de un sujeto. Este va a ejercer su acción modificando procesos bioquímicos o fisiológicos cerebrales a través esto de neuronas que a su vez van a transmitir estímulos químicos y también mensajes intraneurales a través de estímulos eléctricos. Aquí es sumamente importante dar a conocer y que quede bien entendido que las sustancias psicotrópicas actúan como estimulantes, antipsicóticos, sedantes, ansiolíticos e hipnóticos. Igualmente van a tener otras propiedades que más adelante vamos a ir desglosando. Y precisamente por toda esta acción que ejerce sobre el sistema nervioso, como habíamos mencionado, estas sustancias van a ser estrictamente controladas y van a ser fiscalizadas debido a que hay problemas sanitarios y sociales que se originan a partir del uso indebido de estos. Ahora bien, hay que hablar sobre la importancia de los psicotrópicos y por qué es necesario conocer acerca de ellos. Y bueno, principalmente estas sustancias son empleadas con diversos fines a lo largo de la historia de tratamientos de trastornos psiquiátricos o bien problemas neurológicos. Es bien sabido que los problemas afectan a distintos grupos etarios, sin embargo, su uso se presenta mayormente en aquellos adultos mayores de 60 años que padecen enfermedades y trastornos mentales, así como el sistema nervioso. Si bien los psicotrópicos son esenciales e indispensables para el tratamiento de diferentes trastornos, estos también son probables a producir tolerancia, dependencia y generar un abuso por parte del paciente o el sujeto que los consume. Debido a esto último que mencioné, la OMS elaboró un listado de psicofármacos esenciales con el fin de asegurar la disponibilidad de los mismos con fines terapéuticos a la población. Ahora vamos a pasar a otra sección donde vamos a dar una clasificación de los psicotrópicos y vamos a ir hablando de ellos poco a poco. Primeramente tenemos antipsicóticos, en segundo lugar antidepresivos cíclicos, litio, inhibidores de la aminoxidasa, hipnóticos sedantes y por último inhibidores de la recaptación de serotonina y antidepresivos atípicos. Antipsicóticos o neurolépticos. El desarrollo de fármacos antipsicóticos cambió la práctica de la psiquiatría, como ya sabemos, ya que antes de la introducción, por ejemplo, de la clorpromacina, en el año de 1950, los pacientes con esquizofrenia eran tratados con sedantes inespecíficos como barbitúricos e hidrato de cloral. Aquellos pacientes que estaban muy agitados o muy alterados eran alojados en grandes instituciones psiquiátricas y a menudo sometidos a restricciones físicas, así como procedimientos quirúrgicos de las conexiones entre las cortezas frontales y otras áreas del cerebro, o bien llamado leucotomía. Y cabe recalcar que los pacientes graves eran demasiados. Estos que mencionamos que eran enviados a instituciones mentales llegaban alrededor de 500,000 hospitalizados durante el año de 1955. En aquellos años se estudiaba bastante la toxicidad antipsicótica y se llegó a la conclusión de que se producía por dos mecanismos. Justo después de una sobredosis, la toxicidad antipsicótica depende de la dosis y refleja una extensión de los efectos del fármaco. Esto evidentemente sobre los sistemas neurotransmisores y otros procesos biológicos. Por tanto, se hablaba de que las características de esta sobredosis de fármacos antipsicóticos eran generalmente predecibles basándose en la comprensión de la farmacología del fármaco utilizado.
Avanzando un poquito más en este mismo orden de ideas, un nuevo antipsicótico llamado clozapina se sintetizó por primera vez en el año 1959. Sin embargo, este no entró en un uso clínico generalizado hasta principios de la década de los 70. Se informó también de granulocitosis potencialmente mortal, por lo que esta se retiró en el año 1974. Sin embargo, se reintrodujo a eso de los 90. Al parecer, las ventajas eran mayores que las desventajas. Por ejemplo, tenemos que en aquellos pacientes donde las respuestas eran malas e inefectivas, este nuevo fármaco, es decir, la clozapina, presentaba una respuesta más eficaz, además de que se acompañaba con un bajo riesgo de padecer síndromes extrapiramidales. Además de esto, también lograba mejorar síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo, la abolición, la logía y el retraimiento social. Se desconoce una cifra con certeza sobre la verdadera incidencia de la sobredosis por antipsicóticos, ya que es posible que algunos pacientes no busquen atención médica, mientras que algunos otros reciban un diagnóstico erróneo. Incluso hay aquellos que buscan atención médica y están correctamente diagnosticados, sin embargo no se notifica a los centros de intoxicaciones. Esto es completamente parte de un sesgo normal durante las investigaciones, ya que no se puede tener un control 100% sobre los pacientes ni sobre los informes sobre posibles sobredosis. Así que teniendo en cuenta estas limitaciones se pueden hacer observaciones como que la gran mayoría de las llamadas al centro de intoxicaciones fueron por sobredosis intencionales en pacientes de alrededor de 20 años, la mayoría de los cuales tuvieron un buen pronóstico después de esto y de ser atendidos médicamente. No obstante, hay una cifra un poquito más alarmante hablando de esto, ya que se asociaron alrededor de 401 muertes debido a antipsicóticos, y esto fue mayormente a la exposición de antipsicóticos atípicos. Por el contrario, también se determinó que todos los antipsicóticos pueden llevar a una toxicidad significativa en caso de sobredosis. Sin embargo, las observaciones sugirieron que los antipsicóticos de primera generación o de baja potencia se asociaban a una mayor toxicidad que otros antipsicóticos. Pasaremos a clasificación. Y bueno, los antipsicóticos se pueden clasificar de varias maneras. Puede ser según su estructura química, según los perfiles de unión al receptor como antipsicóticos típicos o atípicos. Para ello tenemos un cuadro donde tenemos presente la descripción de la taxonomía de algunos de los antipsicóticos de uso más frecuente. La clasificación por estructura química fue aquella más útil durante los años 70. Esto debido a que las fenotiacinas y las butirofenonas constituían la mayoría de los antipsicóticos en uso clínico. Sin embargo, actualmente el número de compuestos diferentes, así como su heterogeneidad estructural, hace que este esquema sea de poca utilidad para el personal médico principalmente. Aunque vale la pena señalar que los antipsicóticos de tipo fenoticiánicos tienen un alto grado de similitud estructural con los antidepresivos tricíclicos. Y bueno, tenemos una clasificación de manera más general, más sencilla, donde tenemos los típicos o bien convencionales, también llamados de primera generación, que van a tener una reacción favorable en cuanto a la esquizofrenia y se van a presentar en menor frecuencia síntomas o efectos negativos. Sin embargo, pueden ser asociados con alteraciones motoras, agudas, subagudas y a largo plazo. A continuación tenemos atípicos o de segunda generación. Estos van a tener y presentar tanto síntomas negativos como positivos. Sin embargo, van a ser menos propensos a que se desarrollen síndromes extrapiramidales. Como acciones principales tenemos que estos van a inhibir la acción de la serotonina, van a ser de mayor costo,
van a tener menor efecto a largo plazo, es decir, efectos negativos o nocivos para la salud, efectos adversos. Y se va a emplear principalmente para el manejo de la agitación asociada con el deterioro cognitivo en pacientes mayores, es decir, ancianos. Entre los principales antipsicóticos atípicos de uso clínico tenemos una tabla a la derecha donde se presentan los nombres. En esta tabla tenemos algunos antipsicóticos atípicos, su estructura y ejemplos. Es importante mencionar que el consenso para definir un antipsicótico como atípico va a implicar tanto la eficacia en síntomas positivos como en síntomas negativos de la esquizofrenia, así como su eficacia y que esa sea superior en los pacientes con una respuesta incompleta a los antipsicóticos típicos o en los pacientes que ya no tienen una respuesta a otras drogas. Y se propone que deben cumplir con ciertas características o propiedades, al menos 2 de las que voy a mencionar, como no producir disforia subjetiva, tener poco efecto sedante, pocos efectos autonómicos o cardíacos, una leve elevación de los niveles de prolactina, menor disfunción sexual asociada y aumentar un poco el peso corporal. Además de todo esto, recientemente hubo una propuesta de que los antipsicóticos atípicos deben ser eficaces para manejar los síntomas depresivos y las alteraciones cognitivas asociadas con la esquizofrenia. Debido a estas clasificaciones, tenemos que aquellos que se consideran antipsicóticos atípicos son la risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, zotepina y clozapina, entre otros. Y ahora hablando de las ventajas sobre los antipsicóticos convencionales, se ha relacionado que es mayor el beneficio a una. Respecto a los mecanismos de acción de los antipsicóticos, se lanzó una teoría por primera vez en el año 1967 acerca de la dopamina. Esta sostiene que los síntomas positivos de la esquizofrenia, es decir, alucinaciones, delirios, paranoia y desorganización del pensamiento, son el resultado de una señalización dopaminérgica. Esta cuando es excesiva en las vías mesolímbica y mesocortical. Esta hipótesis surgió principalmente debido a la observación de que las drogas que aumentan la transmisión dopaminérgica, como podría ser la cocaína o la metanfetamina, podrían producir alucinaciones y delirios en individuos por lo demás normales, y estos efectos suelen atenuarse con antagonistas de la dopamina. Ahora bien, sabemos que los receptores de dopamina se encuentran en muchas otras áreas del sistema nervioso central, y los antipsicóticos principalmente van a bloquear en relación a la D2 de la neurotransmisión en áreas asociadas con muchos de los efectos beneficiosos y adversos de estos fármacos. De igual manera, varios antipsicóticos también van a lograr bloquear los canales de sodio rápidos que dependen del voltaje. Este efecto suele considerarse de poca importancia durante el tratamiento, más que nada en caso de sobredosis, porque puede ralentizar la conducción cardíaca y también deteriora la contractilidad del miocardio. Ahora bien, el bloqueo de la corriente de potasio rectificadora retardada suele producir prolongaciones del intervalo QT, y esto crea un sustrato para el desarrollo de torsades de Pointes, y la prolongación del intervalo QT a veces es tan evidente durante la terapia de mantenimiento en aquellos pacientes con anomalías de la repolarización. Y este efecto puede explicar parcialmente el aumento dependiente de la dosis del riesgo de muerte súbita cardíaca en los pacientes tratados con antipsicóticos típicos y atípicos. También varios de estos logran exhibir un grado relativamente alto de antagonismo en el 5-HT2A receptor, que transmite dos propiedades terapéuticas importantes. En primer lugar tenemos que hay una mayor eficacia para el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, y en segundo lugar, una significativamente menor incidencia de efectos secundarios extrapiramidales.
De manera general, los antipsicóticos tienen características similares independientemente de la clasificación química a la que pertenezcan. La mayoría van a ser lipofílicos y van a tener un gran volumen de distribución, así como una absorción buena en general. Efectos anticolinérgicos pueden retrasar la absorción de algunos antipsicóticos. Por otra parte, las concentraciones séricas generalmente van a alcanzar un máximo de 2 a 3 horas después de una dosis terapéutica. Sin embargo, esto puede prolongarse después de una sobredosis. Fármacos como la paroxetina, fluoxetina y bupropión pueden aumentar las concentraciones de los antipsicóticos y aumentar el riesgo de efectos adversos. Sin embargo, por el contrario, el metabolismo de la clozapina está medido principalmente por un CYP1A2 y esto puede producir un aumento de las concentraciones de clozapina. En esta diapositiva ahora tenemos una tabla que va a enumerar los efectos adversos de los antipsicóticos. Cabe destacar que algunos de estos efectos van a desarrollarse principalmente después de una sobredosis, pero no excluye que puedan ocurrir durante el curso normal del uso terapéutico. No será posible observar efectos cardiovasculares clínicos como taquicardia, hipotensión, depresión del miocardio. En el electrocardiograma vamos a poder observar un intervalo prolongado de QT, así como cambios de repolarización inespecíficos, entre otros. Ahora, dentro del sistema nervioso central, tenemos somnolencia, coma, depresión respiratoria, hipertermia, síndromes extrapiramidales, etc. En lo dermatológico tenemos sudoración excesiva y vasodilatación cutánea. En algunos otros sistemas vamos a tener retención urinaria, midriasis o miosis, así como amenorrea, oligorrea, entre otros varios síntomas. Entrando a los efectos adversos durante el uso terapéutico, nos encontramos con los síndromes extrapiramidales, de los que hemos estado hablando mucho, y tenemos un cuadro donde se definen las principales características de este, y se define como un grupo heterogéneo de trastornos que comparten la característica común de una actividad muscular anormal. Su incidencia suele ser mayor en aquellos antipsicóticos más potentes como haloperidol y también el flupentixol, mientras que por el contrario va a ser menor en aquellos menos potentes como clorpromazina y tioridazina. Primeramente tenemos la distonía aguda. Este es un trastorno del movimiento que se caracteriza por contracciones musculares que son involuntarias y sostenidas. Frecuentemente afectan a los músculos de la cabeza y el cuello, incluidos los músculos extraoculares y la lengua. Después tenemos la acaticia, que de forma breve vamos a decir que se caracteriza por un sentimiento de inquietud, ansiedad o bien malestar interior. A menudo se va a juntar con el hallazgo objetivo de una incapacidad para quedarse quieto, es decir, el paciente va a estar incómodo e inquieto. Frecuentemente los encontramos como aquellas personas que no pueden estar sentados sin mover los pies, sin balancearse en la silla, cruzar, descruzar piernas, etc. Después tenemos el parkinsonismo, y aquí tenemos el hallazgo de que los antipsicóticos pueden producir el síndrome parkinsoniano, donde vamos a estar en vista de rigidez, asinesia o bradicinesia. Sin embargo, el temblor clásico de rodamiento de pastillas va a ser menos pronunciado. Va a estar presente principalmente en los primeros meses de terapia y particularmente con antipsicóticos de alta potencia. Va a ser más común en mujeres de edad avanzada. Después tenemos discinesias tardías, y este va a ser el inicio tardío de la persistencia bucal. Esto quiere decir que va a haber movimientos masticatorios y van a ser más frecuentes en mujeres después de varios meses de la terapia con antipsicóticos. Tenemos también síndrome neuroléptico maligno, y este se caracteriza como una emergencia inducida por fármacos potencialmente mortal. Esta parece ser que implica reducciones abruptas de la neurotransmisión dopaminérgica central, y esto altera el punto de ajuste de la temperatura central,
lo cual conduce a una termorregulación deficiente y otras manifestaciones de disfunción autonómica. Algunos otros efectos adversos van a ser la sedación, reacciones cardiovasculares, reacciones alérgicas y alteraciones endocrinas o también metabólicas. Y aquí es alarmante que pueda aparecer abruptamente diabetes tipo 2 e hiperlipidemias, aumento de la secreción de prolactina, galactorrea, impotencia, irregularidades menstruales, por mencionar algunos de los más relevantes. Con lo que respecta a la sobredosis aguda, la toxicidad más grave va a involucrar obviamente al sistema nervioso central y al sistema cardiovascular. Aquí vamos a tener síntomas diversos como la alteración de la conciencia, depresión respiratoria, manifestaciones periféricas, una elevación de la temperatura, hipotensión, ensanchamiento del complejo QRS y una desviación hacia la derecha de la terminal 40, también del complejo QRS. Su diagnóstico se va a establecer principalmente mediante la historia clínica, un examen físico y pruebas limitadas que van a abarcar el electrocardiograma, una radiografía abdominal, espectrometría e inmunoensayos. Dentro del manejo tenemos que no existe un criterio universal para diagnosticar, así que tenemos como fundamento y como característica para diferenciarlo el historial de medición. El tratamiento va a abarcar básicamente la provisión de una buena atención de apoyo, retirar el antipsicótico o reconstituirlo, dirigir al paciente a la unidad de cuidados intensivos y si es necesario suplementarle oxígeno y ventilación asistida, manejar poco a poco su hipertermia y respecto a la hipotensión, brindarle cristaloides isotónicos o vasopresores. Se puede hacer uso de benzodiazepinas, dantroleno, cuando este sea moderado o grave, vía oral de 50 a 100 miligramos por día o de vía intravenosa de 2 a 3 miligramos por kilogramo cada día, vía oral o por sonda nasogástrica de 2.5 a 10 miligramos de 3 a 4 veces diario. Ahora la atención debe proceder con el reconocimiento de que otros fármacos pueden haber sido ingeridos de forma conjunta. Esto es indispensable debido a las reacciones que se pueden acontecer. Y bueno, tendremos que tener especial cuidado con antidepresivos, hipnóticos sedantes, anticolinérgicos, etanol y analgésicos. Retomando un poquito el punto anterior, también tenemos la atención de apoyo y como mencionábamos, oxígeno suplementario acompañado de una monitorización cardíaca. Si se obtiene un electrocardiograma normal, debemos seguir la vigilancia continua durante un mínimo de 24 horas. Cuando el estado mental está alterado y hay hipoglucemia, se debe recetar tiamina y naloxona junto con dextrosa parenteral. Como complemento también tendríamos la descontaminación gastrointestinal, así como tratar las complicaciones cardiovasculares que vayan surgiendo a lo largo de todo este proceso. Dentro de las complicaciones cardiovasculares tendremos la hipotensión, que podemos recetar o tratarla con cloruro de sodio al 0.9% de 30 a 40 mililitros sobre kilogramo. En segundo lugar, vasopresores como noradrenalina o vasopresina. Y si hay arritmia ventricular, bicarbonato de sodio. Por otra parte, si se presentan convulsiones, estas no van a requerir ningún tipo de tratamiento farmacológico. Si hay síndrome antimuscarínico central, es necesaria la figostimina de 1 a 2 miligramos con aumentos de 0.5 cada 3 a 5 minutos. Punto número 2, antidepresivos cíclicos. Estos se van a referir a un grupo de xenobióticos relacionados farmacológicamente que se emplean generalmente para el tratamiento de la depresión, el dolor de tipo neurálgico, las migrañas y el trastorno por déficit de atención junto con hiperactividad. Tenemos la imipramina como el primer ATC utilizado para el tratamiento de la depresión a finales de los años 1950. Esta originalmente se había desarrollado como un hipnótico para pacientes agitados
o bien psicóticos, pero se encontró por casualidad que tenía la capacidad de aliviar la depresión. Por ende, desde la época de 1960 hasta finales de los 80, estos fueron el principal tratamiento farmacológico para la depresión en Estados Unidos. En 1960, sin embargo, las cosas cambiaron un poco, ya que se detectaron toxicidades cardiovasculares y del sistema nervioso central, como complicaciones de la sobredosis de los TCA. Por ende, alrededor de 1980 y 1990 se diseñaron algunos otros ACMs nuevos con el fin de disminuir algunos de los efectos adversos de los antiguos, así como para mejorar el índice terapéutico y reducir la incidencia de toxicidad grave. Y hablando de epidemiología de intoxicación, esta ha evolucionado en los últimos 30 años, digamos que eso de los 90. Aún a pesar de que su uso ha disminuido en los últimos 20 años, ya que han surgido otras indicaciones médicas, y tenemos como dato alarmante que los antidepresivos son de las principales causas de autoenvenenamiento. De acuerdo a su farmacología, se pueden clasificar en aminas terciarias y secundarias según la presencia del grupo metilo en la cadena lateral de la propilamina. Las aminas terciarias se van a metabolizar a las aminas secundarias y respectivamente. En dosis terapéuticas van a producir efectos farmacológicos similares sobre el sistema nervioso central y sobre el autónomo, así como sobre el cardiovascular. También dentro de las dosis terapéuticas van a inhibir la recaptación presináptica de la norepinefrina y la serotonina, aumentando funcionalmente la cantidad de los neurotransmisores en los receptores del sistema nervioso central. Farmacocinética y toxicocinética. Estas se van a absorber rápida y casi completamente en el tracto gastrointestinal y van a tener una concentración máxima de 2 a 8 horas después de la administración de una dosis terapéutica. Van a ser muy lipofílicos y van a poseer volúmenes de distribución grandes y variables que van a abarcar de los 15 a los 40 litros sobre kilogramo. Tienen la capacidad de distribuirse rápidamente al corazón, cerebro, hígado y riñón, donde la proporción del tejido a plasma generalmente va a exceder 10 a 1. Menos del 2% de las dosis ingeridas van a estar presentes en la sangre varias horas después de las dosis. Estos se van a someter también a una desmetilación, hidroxilación aromática y conjugación. En conjunto, todo lo anterior puede lograr tener la capacidad de contribuir a la toxicidad. Las medidas de eliminación de las dosis terapéuticas van a variar de 7 a 58 horas y van a tenerse medidas incluso más prolongadas en adultos mayores. Las vidas medias también pueden prolongarse cuando hay una sobredosis como resultado de un metabolismo saturable. Del 15 al 30% de la eliminación se va a producir por la secreción biliar y gástrica, y estos metabolitos después se reabsorben en la circulación sistémica y esto resulta en una recirculación enterohepática y enterogástrica, reduciendo por ende la excreción fecal. Y ya por último, menos del 5% va a excretarse por cambios en el riñón. Hablando de fisiopatología, van a retardar la recuperación de la inactivación del canal rápido de sodio, y esto va a hacer más lenta la despolarización en la fase 0 del potencial de acción en un sistema del His-Purkinje. Esta despolarización, que no es normal dentro del sistema de conducción, va a ralentizar la propagación de la despolarización ventricular, y esto se va a manifestar física y visualmente como una prolongación del intervalo QRS en el EKG. La rama derecha va a tener un periodo refractario relativamente más largo y se va a ver desproporcionado. Y esto va a dar como resultado un desplazamiento hacia la derecha de 40 milisegundos terminales, el eje del QRS y el patrón de bloqueo de la rama derecha. El perfil tóxico va a ser cualitativamente el mismo para todos, a excepción de cambios ligeros que se van a abarcar más adelante. La progresión de la toxicidad clínica no va a ser predecible y puede llegar a ser rápida. Los pacientes suelen acudir al servicio de urgencias con anomalías clínicas mínimas aparentemente, solo para desarrollar después toxicidad cardiovascular y del sistema nervioso central, que puede ser potencialmente mortal en cuestión de pocas horas.
Todo esto se debe a que un pequeño aumento en la concentración sérica por encima del rango terapéutico resulta en toxicidad. Y como otro dato extra, la ingestión de más de 1 gramo de un CA puede asociarse con los efectos mortales de los que estamos hablando. Las toxicidades agudas se van a manifestar principalmente en aquellos pacientes que toman esta medicación de forma crónica. Y la toxicidad cardiovascular aguda es la principal responsable de la morbilidad y mortalidad que se atribuyen a estos. Se manifiesta como hipoxia, acidosis, hipovolemia, convulsiones, así como una disritmia que puede observarse frecuentemente como una taquicardia sinusal. Este hallazgo se presenta en la mayoría de los pacientes con intoxicación de relevancia clínica significativa. Respecto al electrocardiograma, típicamente se va a demostrar un retraso en la conducción intraventricular y se va a manifestar como un desplazamiento hacia la derecha del eje QRS T en 40 milisegundos y una prolongación de la duración del complejo QRS. Estos datos mencionados se utilizan y son sumamente importantes para identificar y darle una clasificación o un estrato al riesgo. Y bien, la taquicardia de complejo ancho es la disritmia característica que es definitivamente la potencialmente mortal que se observa en los pacientes con la toxicidad grave. Y bueno, sus principales manifestaciones van a ser el estado mental alterado y las convulsiones, delirio, agitación, comportamiento psicótico y alucinaciones, además de síntomas del síndrome extrapiramidal. Por otro lado tenemos la toxicidad crónica, donde se va a manifestar con efectos secundarios exagerados como sedación y taquicardia sinusal, y se va a identificar por concentraciones supraterapéuticas del fármaco en sangre en ausencia de una sobredosis aguda. Otras manifestaciones son la prolongación del intervalo QT con tercide point resultante, retrasos avanzados en la conducción auriculoventricular, fluctuaciones de la presión arterial y taquicardia ventricular. Y se debe suspender o no iniciar el tratamiento, y no se debe iniciar, o en caso de estar el tratamiento se debe descontinuar en aquellos niños con un intervalo QT en reposo superior a los 40 microsegundos con bloqueo de ramo. Electrocardiograma. Este proporciona principalmente información de diagnóstico importante, ya que puede predecir la toxicidad clínica después de una sobredosis. Este va a dar como resultado cambios distintivos y de diagnóstico, como ya mencioné, que pueden permitir que se actúe temprano y oportunamente. Y aquí tenemos como hallazgo un eje T40 entre 120 y 270 grados, que claramente se va a asociar a este tipo de toxicidad y corresponde a un indicador sensible de la presencia de fármacos. Después un vector QRS terminal entre 130 y 270 grados, lo cual es un parámetro indicador más sensible del estado mental alterado inducido. Pero no necesariamente va a haber convulsiones o arritmias. Sin embargo, volviendo al eje T40, este no se va a medir fácilmente si hay una ausencia de un análisis asistido por una computadora especializada. Entonces no tendría validez ni utilidad práctica. Y bien, un eje terminal hacia la derecha normal se puede estimar observando negativo de flexión, o en otras palabras, una onda S terminal en las derivaciones 1 y ABL. También tenemos que la duración máxima del complejo QRS es un indicador sensible de toxicidad. Nuestro rango va a ir a los 100 microsegundos y esto nos puede indicar coma, necesidad de intubación, hipotensión, convulsiones y arritmias. Ahora bien, la evaluación de la derivación ABR también puede predecir la toxicidad. Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio tenemos que la determinación de concentraciones séricas del CA no logra predecir el desarrollo de convulsiones o arritmias ventriculares.
Las concentraciones que van más allá de los 100 nanogramos sobre mililitros se van a asociar con toxicidad clínica significativa. También se puede observar toxicidad mortal en concentraciones menores. Estas concentraciones llegan a ser útiles para determinar la causa de muerte en pacientes con sospecha de sobredosis y suelen oscilar entre los 1100 y los 21.800 nanogramos sobre mililitro. A grandes rasgos voy a hablar sobre el manejo y primeramente tenemos aquellos QRS con un rango de más de 100 milisegundos, donde el tratamiento va a ser bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes sobre kilogramo en intervalos de 3 a 5 minutos. Luego tenemos la taquicardia ventricular, donde también vamos a usar bicarbonato de sodio en dosis de 1 a 2 miliequivalentes sobre kilogramo vía intravenosa. Se va a buscar también corregir la hipoxia, la acidemia y la hipotensión. También se puede emplear lidocaína a 1 miligramo sobre kilogramo vía intravenosa. Luego Torsade Points, aquí se va a usar sulfato de magnesio. Y en la hipotensión vamos a tener 0.9% de clorato de sodio. También se va a corregir la hipoxia y la acidemia. Ahora en las convulsiones, benzodiazepinas y asegurarnos de que la vía aérea está bien perfundida, corregir hipoxia, acidemia. Y bueno, esto fue un resumen de las tablitas aquí gastrointestinal, donde tenemos que la inducción de la emesis va a estar contraindicada, ya que se debe optar primeramente por considerar el lavado orogástrico en el paciente sintomático. Este procedimiento se va a realizar únicamente después de la intubación endotraqueal y después de que se administre carbón activado. Dentro de las arritmias de complejo amplio y retrasos en la conducción e hipotensión, tenemos que la terapia principal va a ser la combinación de la alcalinización sérica y la carga de sodio. Se debe administrar también bicarbonato de sodio hipertónico a 1 o 2 miliequivalentes sobre kilogramo. Debe buscarse mejorar la hipotensión y el cloruro de sodio hipertónico va a asociarse con una acidosis metabólica. Volviendo un poco a los primeros puntos respecto a la alcalinización sérica, tenemos que la hiperventilación es un método de alcalinización más rápido y fácil, sin embargo no es tan eficaz, aún a pesar de que es de una fácil mejora. Ahora rápidamente voy a mencionar la terapia antiarrítmica, donde la lidocaína es el antiarrítmico más recomendado y se usa frecuentemente para el tratamiento de las arritmias inducidas por los AC. Esto es así debido a que la lidocaína tiene propiedades bloqueadoras de los canales de sodio. Por otra parte tenemos que el uso de antiarrítmicos de clase 1A como la quinidina, la disopiramida, etc. y de clase 1C como flecainida y propafenona se contraindican totalmente, ya que tienen acciones farmacológicas bastante similares a los CA y por tanto en lugar de ayudar pueden empeorar la inhibición de los conductos de sodio y exacerbar la cardiotoxicidad. El sulfato de magnesio también tiene propiedades antiarrítmicas, por lo que puede ser beneficioso en el tratamiento de las arritmias ventriculares. Si las arritmias no se revierten después de una alcalinización, puede justificarse la carga de sodio y un ensayo con lidocaína o sulfato de magnesio. Por otro lado, disminuir la frecuencia cardíaca en presencia de los AC puede permitir más tiempo durante la sístole para que el AC se separe de los canales de sodio y esto resulta en una mejora de la conducción ventricular. La hipotensión va a tratarse inicialmente con una expansión del volumen con solución salina isotónica o bien bicarbonato de sodio. Cuando la hipotensión no responde a estas intervenciones, se va a requerir el uso de soporte inotrópico o un vasopresor. Y también es probable que se tenga que emplear
un soporte cardiovascular extracorpóreo. Se han realizado estudios por lo cual hay datos disponibles sobre los efectos farmacológicos de la noradrenalina a 1 o 2 picogramos sobre kilogramo por minuto. Esto es recomendado para la hipotensión que no responde a la expansión de volumen y el tratamiento de bicarbonato de sodio hipertónico. Entonces, la presión venosa central o el cateterismo de la arteria pulmonar pueden ser necesarios para guiar la elección de agentes vasopresores o inotrópicos adicionales, especialmente cuando ya está antes la presencia de otros fármacos cardiodepresores. Y bueno, si estas medidas finalmente no logran corregir la hipotensión, deben ser consideradas medidas de soporte vital extracorpóreo: oxigenación por membrana extracorpórea, circulación extracorpórea, bypass cardiopulmonar, y estos son complementos generalmente exitosos para la hipotensión refractaria y el soporte vital. Su beneficio es que básicamente pueden proporcionar una perfusión crítica al corazón y al cerebro, así como mantener una función metabólica mientras el cuerpo se da tiempo para metabolizar y eliminar el AC, manteniendo un flujo sanguíneo de origen hepatorrenal. Hablando de toxicidad del sistema nervioso central, tenemos que aquellas convulsiones causadas por las AC suelen ser breves y se detienen antes de que se inicie un tratamiento. Pueden ser recurrentes y prolongadas, mayores a 2 minutos. Entonces, si llega a haber un estado epiléptico, se va a requerir tratamiento inmediato para prevenir el empeoramiento de la acidosis, la hipoxia y el desarrollo de hipertermia. Y en estos casos, principalmente las benzodiazepinas son eficaces. Se usan generalmente también como tratamientos de primera línea. Y si esta etapa llegara a fallar, es decir, la terapia no fuera suficiente, por el contrario, el uso de flumazenil en un paciente con ingestión de CA, ya sea conocida o sospechada, está totalmente contraindicado, ya que muchos de los pacientes suelen referir convulsiones después de la administración de este en casos de sobredosis. Respecto a su historia y epidemiología, un estudiante de química sueco llamado Arfvedson descubrió el litio en el año 1817. Su nombre se deriva de piedra, que es litos. Esta palabra está en griego, su origen es griego, y su uso terapéutico tiene una larga historia a partir de mediados del siglo XIX, cuando las sales de litio se utilizaron para tratar a personas con gota y se observó una considerable mejoría de los síntomas de la manía y la depresión. Después, a eso de los años 1930 y 1940, el litio se utilizaba como sustituto de la sal. Este era principalmente usado en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, se suspendió ya que se describían varios casos de intoxicación aguda por litio. Después, los efectos beneficiosos del litio en el trastorno bipolar fueron redescubiertos por Kate en el año 1949. Cuando notó que este tenía un efecto calmante muy evidente. Sin embargo, en el mismo año se prohibió el uso de litio en respuesta a las intoxicaciones reportadas. La FDA en 1970 levantó esta prohibición y volvió a aprobar el uso de litio para el tratamiento de la manía. Y en la actualidad el litio es la terapia a largo plazo más eficaz para el tratamiento y la prevención de los trastornos afectivos bipolares. Tiene un efecto antisuicida demostrado y una capacidad para mejorar los síntomas maníacos y depresivos de la enfermedad, así como también logra aumentar la eficacia terapéutica de otras terapias que no se han logrado dar a conocer debido a que no presentan una buena remisión de los síntomas. Respecto a su farmacología, tiene un mecanismo de acción complejo y no se ha terminado de establecer por completo, incluso después de más de 50 años usándolo clínicamente. Y se dice que clínicamente los efectos terapéuticos del litio y los fármacos estabilizadores del estado de ánimo se hacen evidentes después de una administración crónica, por lo que es poco probable que su mecanismo de acción sea el resultado de interacciones bioquímicas agudas. El litio también es un inhibidor directo de la GSK3 beta,
que también logra inhibir su actividad indirectamente a través de un mecanismo que involucra la activación de una queta, donde el litio juega un papel importante al interrumpir el ensamblaje del complejo AGT-2PP2A mediante un desplazamiento del cofactor de magnesio necesario para el montaje. A través de esa interrupción del complejo promueve la inactivación de la queta y el litio a su vez promueve la activación del AKT, lo que conduce a una mayor fosforilación o inactivación de GSK. Esto da un crédito extra al litio para hacer un complemento para mejorar la acción de los antipsicóticos atípicos y los antidepresivos sujetos a poca respuesta al actuar a través de estas señalizaciones mencionadas. Ahora la farmacocinética y toxicocinética dice que el volumen de distribución del litio se encuentra entre 0.6 y 0.9 sobre cada kilogramo, y este no va a tener una unión a proteínas discernible y va a distribuirse libremente en el agua corporal total, con la excepción del líquido cefalorraquídeo. Y bien, aunque el litio se va a absorber rápidamente, la distribución tisular es un fenómeno complejo, y esto significa que con un retraso significativo para alcanzar un estado estable, el litio va a terminar por exhibir una captación preferencial en riñón, tiroides, huesos y otros órganos y tejidos como el hígado y los músculos. La distribución del litio en el cerebro tarda más tiempo y puede tardar hasta 24 horas en alcanzar el equilibrio. Después, hablando de transformación metabólica, no va a sufrir casi ninguna y va a ser eliminado casi en su totalidad en un 95% por riñones. Otra pequeña cantidad va a ser eliminada en las heces, y el litio también se va a encontrar en el sudor, la saliva y la leche materna. En un adulto que tenga su función renal normal, el aclaramiento de litio va a variar de 10 a 40 mililitros sobre minuto. Su procesamiento en los riñones se maneja tal cual el sodio, entonces el litio se filtra libremente y más del 80% se va a reabsorber por el túbulo proximal. El índice terapéutico del litio es estrecho. Dentro de las manifestaciones clínicas, al igual que otros xenobióticos, tienen fases redistributivas prolongadas y cargas tisulares. La exposición al litio se puede dividir en 3 categorías, que son agudas, aguda sobre crónica y crónica. Entonces, definiendo un poquito más cada una de estas, tenemos que la toxicidad aguda corresponde a una ingestión de preparados que contienen litio que producen hallazgos clínicos similares a los de la ingestión de otras sales metálicas. Va a tener síntomas gastrointestinales precoces predominantes, donde van a predominar las náuseas, los vómitos y la diarrea. Estos síntomas a su vez pueden provocar pérdidas de volumen significativas. También los pacientes van a soler quejarse de aturdimiento y mareos, y estos pueden estar ortostáticos. Después tenemos la toxicidad crónica, donde el litio es principalmente una neurotoxina, y los primeros informes de casos de toxicidad por litio se describieron con síntomas neurológicos predominantes. Más importante aún, la neurotoxicidad no se correlaciona en las concentraciones séricas. Entonces el estado clínico inicial del paciente y la duración de la exposición a una concentración elevada parecen predecir más cerca el resultado que el litio de origen inicial. Hablando también de la toxicidad crónica, el temblor de litio es probablemente uno de los temblores inducidos por fármacos más comunes en la práctica clínica. Aproximadamente el 27% de los pacientes lo van a desarrollar, y este temblor puede disminuir con el tiempo, pero también puede aumentar a medida que avanza la toxicidad o a medida que ésta crece. Entre otros hallazgos vamos a encontrar fasciculaciones, hiperreflexia, movimientos como clonus, disartria, nistagmo y ataxia. El estado mental a menudo se va a ver alterado y puede progresar de confusión, estupor, coma y convulsiones. El síndrome de neurotoxicidad irreversible causada por litio es un síndrome descriptivo de la neurotoxicidad irreversible y de las secuelas neuropsiquiátricas de la toxicidad. Entonces lo definimos también como una disfunción neurológica causada por el litio en ausencia de una enfermedad neurológica previa y que persiste durante al menos 2 meses después de suspender el fármaco. Ahora hablaré sobre la toxicidad aguda sobre crónica, donde los pacientes sometidos a terapia crónica
corren el riesgo de presentar signos y síntomas de toxicidad tanto aguda como crónica. Entonces, ellos pueden presentar síntomas gastrointestinales, neurológicos prominentes, que pueden ser difíciles de diagnosticar y manejar. Las manifestaciones en terapia crónica, tenemos que el efecto adverso más frecuente va a ser diabetes insípida nefrogénica en un 40%, después nefropatía tubulointersticial crónica, acompañado de insuficiencia renal y hallazgos de biopsia de quistes tubulares. El litio también se va a ver asociado con hipotiroidismo, así como hipertiroidismo también. A su vez, el litio también se va a ver asociado con anomalías electrocardiográficas, donde tenemos presente el aplanamiento o la inversión de la onda T y la prolongación del intervalo QT. Y en ese mismo orden de ideas, y ya por último, la exposición intrauterina nos va a asociar o nos va a conllevar una anomalía de Epstein. Antes de empezar directamente con el manejo, tenemos pruebas diagnósticas que, debido a la prevalencia del uso del litio, la monitorización de fármacos terapéuticos se dispone fácilmente en la mayoría de los entornos. Entonces las concentraciones son fácilmente obtenibles. En primer lugar, se debe solicitar una concentración de litio en el momento de la presentación del paciente y considerar medidas seriadas, especialmente después de la ingestión de preparaciones de liberación sostenida. En conjunto con la historia clínica, los signos clínicos y los síntomas, más que la concentración absoluta de litio, se debe guiar el tratamiento. Entonces, la muestra debe enviarse en un tubo sin litio apropiado. Se deben controlar las concentraciones séricas de electrolitos y la función renal, porque esto es importante para determinar la necesidad de una terapia más agresiva. La descontaminación gastrointestinal va a ser para aquellos pacientes que se presentan después de una sobredosis aguda o aguda sobrecrónica. Se debe realizar un análisis en relación riesgo-beneficio, ya que hay dos factores que influyen en esta decisión. Con una sobredosis aguda y predominio de síntomas, incluida la emesis, es posible que la autodescontaminación ya haya comenzado. Pero hay un segundo caso donde las preparaciones de liberación inmediata a menudo se absorben rápidamente y es posible que no se presten a la evacuación gastrointestinal. Una desventaja es que el litio es un catión monovalente, por lo que no se une al carbón activado. Por otra parte, el lavado orogástrico esencialmente no tiene ningún papel en el tratamiento agudo de un paciente con sobredosis de litio. Se busca emplear como alternativa el poliestireno sulfonato de sodio, ya que debido a la similitud entre el potasio y el litio se cree que puede tener una acción comparada relativamente buena. Y bueno, ya para finalizar con esto, la irrigación de todo el intestino es la única descontaminación que tiene cierta eficacia demostrada para eliminar el litio en sujetos obviamente humanos. Ahora, hablando de líquidos y electrolitos, tenemos que el tratamiento inicial crítico del paciente intoxicado por litio debe centrarse en la restauración del volumen intravascular. Entonces, tenemos que muchos pacientes con toxicidad por litio tienen disminuciones de la función renal que corresponden al volumen, y estas evidentemente pueden tratarse mediante la eliminación de litio. Entonces, la producción de orina debe vigilarse de cerca y corregirse cualquier anomalía electrolítica que se encuentre. Es sumamente importante tener mucho cuidado con pacientes que tengan alguna insuficiencia renal aguda prerrenal o enfermedad renal crónica, ya que se puede presentar diabetes insípida nefrogénica inducida por litio, aunque puede ser revertida mediante la interrupción del fármaco y la reposición de electrolitos y agua. Sin embargo, también hay efectos irreversibles. Por otra parte, es sumamente importante que se evite cualquier intento de mejorar la eliminación de litio mediante una diuresis forzada, con diuréticos de asa, agentes osmóticos, etcétera, ya que se puede lograr un pequeño aumento inicial en la eliminación, pero típicamente va a desarrollarse un agotamiento de sal y agua debido a que hay una mayor retención de litio. En la bibliografía también se menciona que el bicarbonato de sodio para la alcalinización urinaria no aumenta significativamente la eliminación sobre la expansión de volumen con cloruro de sodio,
y puede desencadenar en consecuencia hipopotasemia, alcalemia y sobrecarga de líquidos. El litio tiene propiedades que lo hacen ideal y susceptible a la eliminación extracorpórea. Entonces, con esas características podría parecer un candidato ideal de hemodiálisis. Sin embargo, algunas de las características del litio también complican esta eliminación extracorpórea. Por ejemplo, un factor de complicación adicional es que el cerebro no va a ser susceptible a este proceso rápido de eliminación artificial. Entonces vamos a establecer que la hemodiálisis es una técnica alternativa que está claramente indicada para 3 grupos de pacientes. Aquellos que tienen y presentan signos y síntomas graves de neurotoxicidad, o los que tienen LRA o ERC y muestran signos o síntomas de toxicidad por litio, ya que evidentemente estos pacientes no pueden eliminar su carga de litio por sí mismos y deben someterse a la hemodiálisis obligatoriamente. En el tercer grupo tenemos aquellos pacientes que muestran pocos o ningún signo de toxicidad, pero que no pueden tolerar la terapia de reposición de sodio, y son principalmente aquellos que padecen pancreatitis, sepsis o insuficiencia hepática. Inhibidores de monamina oxidasa. Historia y epidemiología. La monamina oxidasa, abreviada como MAO, fue descubierta en 1928 y nombrada por Seller. Esto se llevó a cabo ya que se reconoció que la enzima era capaz de metabolizar aminas primarias, secundarias y terciarias como la tiramina y la norepinefrina. A finales de la década de los 60 se identificaron 2 isoformas MAO, cada una con una especificidad de sustrato e inhibidor, por lo que después se desarrollaron IMAOs selectivos en un intento de minimizar las interacciones de alimentos y medicamentos que ocurren con estos. Y gracias a toda esta experimentación se demostró que son antidepresivos potentes y eficientes, entonces se convirtieron en una terapia de primera línea para la depresión. Y hablando de sobredosis intencional, es relativamente poco común y representa un número cada vez menor. A lo largo de 2000 y 2010 se presentaron únicamente 228 exposiciones, lo que representa menos del 1% de todas las exposiciones a los antidepresivos. De estos hubo únicamente 5 casos de efectos tóxicos importantes, con signos o síntomas potencialmente mortales como suelen describirse, y a pesar de esto, pues no se informó ninguna muerte. Dentro de su química lo vamos a ver sencillamente, y se dice que las monaminas o aminas biogénicas incluyen norepinefrina, dopamina y serotonina. La monamina oxidasa cataliza la desaminación oxidativa de sus diversos sustratos. A su vez hay isoformas, y estas son 2, cada una con su propia especificidad de sustrato inhibidor, como mencionaba anteriormente. Tenemos las MAO-A, que se encuentran en el intestino e hígado y corresponden a noradrenalina y serotonina, mientras que tenemos MAO-B en ganglios basales, y estas se van más por el lado de la benzilamina in vitro, y ambas metabolizan tiramina y dopamina. Hablando muy brevemente, pero lo más focalizado posible, tenemos que dentro del mecanismo de acción, estos van a ser transportados por el transportador de recaptación de noradrenalina de membrana dependiente de sodio. Y a su vez tenemos que su inhibición evita la degradación presináptica de las monaminas. Y esto como consecuencia va a aumentar la concentración de neurotransmisores disponibles. Entonces bien, tenemos que la liberación indirecta de norepinefrina en la sinapsis va a tener efectos terapéuticos antidepresivos. Y esto va a alterar también la síntesis de noradrenalina y va a disminuir por ende las reservas de norepinefrina. Ahora bien, tenemos que si hay un agonista indirecto de la dopamina, va a haber una estimulación adrenérgica beta y se va a desencadenar una vasodilatación periférica. Vamos a tener clasificación de los MAO y van a ser de primera generación primeramente, no selectivos e irreversibles. Estos van a ser un grupo químicamente heterogéneos de xenobióticos.
Estos se van a unir covalentemente a los MAO y van a inhibir irreversiblemente la función de la enzima. Por lo tanto, a los pacientes que están tomando estos IMAO se les agota la enzima hasta que se sintetiza un nuevo MAO. Los pacientes que toman IMAO de primera generación siguen en riesgo de interacciones con alimentos y xenobióticos durante gran parte de este periodo, debido a que estos no son selectivos y van a inhibir ambas isoformas de MAO. Entonces se va a producir una inhibición de la degradación intestinal y hepática de las aminas biógenas. Ahora hablando de los MAO de segunda generación que son selectivos e irreversibles, tenemos que van a inhibir preferentemente una de las dos isoformas de la MAO. Sin embargo, esta selectividad va a perderse cada vez que vaya aumentando la dosis. Tenemos a su vez dos subclasificaciones que son inhibidores MAO-A relacionados con la pargilina e inhibidores MAO-B, donde la seleglina es un inhibidor selectivo de la MAO de tipo B, y este va a estar aprobado por la FDA para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, aunque va a presentar una inhibición débil de la MAO-A a dosis terapéuticas. También es importante destacar que el sistema transdérmico de la seleglina está aprobado por la FDA para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, preferentemente mayores. Ahora vamos a pasar a la MAO de tercera generación, que son selectivos y reversibles. Estos son una clase de fármacos que van a inhibir de forma selectiva y reversible la MAO-A. Con esto se van a conseguir efectos antidepresivos. Ahora los IMAO que ocurren naturalmente se encuentran, por ejemplo, en el extracto de la hierba de San Juan, que es Hypericum perforatum, y este se usa en Alemania con licencia como un antidepresivo. Sus componentes principales constan de hipiricina o la hiperforina, y su actividad IMAO es débil, y como un efecto contraproducente se informan eventos esporádicos de crisis hipertensivas, colapso cardiovascular durante la anestesia y toxicidad de la serotonina asociada con el uso del producto a base de hierbas del que estamos hablando. Un hecho destacable y que se menciona en la bibliografía es que la actividad MAO-B en las plantas de tabaco ha impulsado varios estudios para encontrar un vínculo entre esta actividad plaquetaria baja de los fumadores y su tasa más baja de enfermedad de Parkinson. Por último tenemos IMAO varios y experimentales, y estos son xenobióticos con propiedades inhibidoras de la MAO no selectivas que se utilizan con fines no relacionados con la inhibición de MAO. Actualmente se están estudiando estas combinaciones de MAO, ya que se cree que tiene múltiples enfoques mecanicistas para el tratamiento de la demencia y el Parkinson. Sin embargo, ninguno de estos xenobióticos ha sido totalmente aprobado por la FDA hasta la fecha. Ahora hablaré de farmacocinética y toxicocinética. Y los inhibidores de la aminoxidasa se absorben fácilmente cuando se administran por vía oral. Entonces sus concentraciones plasmáticas se alcanzan en 2 a 3 horas. Estos se metabolizan en el hígado por oxidación y participan varias enzimas como el CYP450 y también por acetilación con N-acetiltransferasa para metabolitos que se excretan en la orina. Los efectos clínicos de su inhibición se producen rápidamente y suelen ser máximos en unos pocos días. Los de primera generación tienen duraciones de efecto que superan con creces su vida media farmacológica, y la recuperación de sus efectos requiere una síntesis de una nueva enzima durante un periodo de hasta 3 semanas. Se llama periodo de lavado, por lo que entonces se establece claramente que para cambiar de un antidepresivo a otro es necesario esperar un lapso de 2 a 3 semanas para prevenir una interacción adversa de los fármacos. Fisiopatología, y se discutió anteriormente que estos van a contribuir a una estimulación adrenérgica. Esto mediante la liberación de noradrenalina. Este fenómeno puede provocar crisis hiperadrenérgicas en presencia de elementos xenobióticos, pero únicamente de aquellos que sirven como sustratos o potenciadores de la formación de monaminas, por ejemplo la tiramina. Y bien, la liberación de noradrenalina combinada con la inhibición de la MAO puede dar como resultado una potenciación automática, o bien efectos simpatomimétricos sinérgicos. Los IMAO de hidracida inactivan el piridoxal 5-fosfato,
que es necesario para la descarboxilación neuronal del ácido fosfato. Entonces esto mejora su eliminación urinaria e inhibe aún más la formación de GABA neuronal. Esta disminución de GABA conduce a una excitación del sistema nervioso central después de una sobredosis de IMAO de tipo hidracina. Ahora vamos a irnos un poco más rápido con el uso clínico y la toxicidad. Dentro de los usos clínicos tenemos que los xenobióticos selectivos de la MAO-B, como la selegilina, se van a usar en la enfermedad de Parkinson, mientras que los inhibidores reversibles de la MAO, como la moclopemida, para la depresión, fobias y ansiedad. Ahora, por otro lado, tenemos la toxicidad, que va a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes que reciben terapia combinada con 2 o más agentes serotoninérgicos. Clínicamente se van a clasificar por un espectro de gravedad. En leves, donde va a haber acaticia, mioclonia, hiperreflexia, diaforesis, erección de pene, escalofrío, ruidos intestinales de forma hiperactiva, mientras que en la grave va a haber inestabilidad autonómica, potencialmente mortal, rigidez muscular e hipertermia. Ahora aquí todavía dentro de las toxicidades tenemos una tabla donde podemos observar algunas categorías clínicas y a los lados, a la derecha, crisis hiperadrenérgica, toxicidad serotónica y una dosis mayor sobredosis de MAOI. Tenemos primeramente que la duración en la crisis hiperadrenérgica va a durar horas, al igual que en la toxicidad por serotonina, mientras que en la sobredosis de MAOI va a durar días. En segundo lugar tenemos la temperatura, que va a ser normal en la crisis hiperadrenérgica, mientras que va a estar elevada en las dos restantes. Dentro de los efectos neurológicos tenemos en la crisis hiperadrenérgica dolor de cabeza y excitación neuromuscular. En la toxicidad por serotonina va a haber acaticia, hiperreflexia, convulsiones, mientras que por último en la sobredosis de MAOI va a haber efectos neuropsiquiátricos, neuromusculares, dolor de cabeza, convulsiones, etc. Dentro de los efectos cardiovasculares van a ser parecidos en los 3 casos. Va a haber hipertensión, daño al miocardio, taquicardia, palpitaciones, etc. Ahora en efectos gastrointestinales, en el primer caso vamos a tener náusea, es decir, en la crisis hiperadrenérgica, mientras que en la toxicidad por serotonina va a haber sonidos hiperactivos en todo el sistema gástrico, y en la sobredosis por MAOI va a haber náuseas, vómitos y diarrea. En los signos dermatológicos se va a coincidir con la diaforesis, y por último en los oftalmológicos va a haber midriasis en los 3 casos. Ya casi para finalizar con ese subtema tenemos reacciones adversas. Estas pueden deberse a efectos serotoninérgicos y alteraciones del metabolismo farmacológico. Así como el uso crónico de fenelcina también se va a asociar con una neuropatía periférica. Tenemos también que los opioides con propiedades serotoninérgicas van a estar contraindicadas. Ejemplos de esas son la meperidina y la dextrometorfano. Y se contraindican básicamente porque tienen un riesgo de precipitar la toxicidad de la serotonina. Ya por último tenemos los barbitúricos, como el fenobarbital, y las benzodiazepinas como diazepam, lorazepam, que van a provocar una sedación prolongada y una depresión respiratoria. Tenemos también reacciones de retiro y pruebas de diagnóstico, donde se van a clasificar como graves y van a ir de las 24 a 72 horas después de la interrupción de la medicación, y los síntomas van a ser los peores después de la interrupción de las altas dosis terapéuticas de, por ejemplo, tranizipamina e isocarboxacida. Se va a presentar con náuseas, vómitos y malestar general, y en el sistema nervioso central con agitación, psicosis y convulsiones. El tratamiento que se va a recetar es de apoyo y suele involucrar una benzodiazepina y reiniciar el medicamento de ser indicado. Ahora la evaluación de la actividad de la MAO no está disponible de forma rutinaria porque requiere una biopsia de ayuno.
Entonces la evaluación sigue siendo un diagnóstico clínico donde se busca hiperglucemia y leucocitosis, así como elevaciones en las concentraciones séricas del lactato y acidosis metabólica por convulsiones. En el caso de la seligilina y la tranicilpromina, se busca más anfetaminas en pruebas de detección de drogas. Ahora bien, el manejo fuera del hospital tiene que llevar esta secuencia de pasos, tiene que tener en cuenta la edad del paciente, la intención de la exposición y los síntomas. Todos los pacientes que demuestren alguna intención suicida deben ser remitidos para su evaluación psiquiátrica o psicológica. Los niños con exposición deben ser remitidos al servicio de urgencias, sin excepciones. La observación en casa está justificada únicamente en pacientes asintomáticos. No se va a recomendar la inducción del emesis. Se puede administrar carbón activado a pacientes asintomáticos con sobredosis si no existen contraindicaciones. El uso de benzodiazepinas para las convulsiones y las medidas de enfriamiento externo para la hipertermia severa debe realizarse con la autorización médica. Por otra parte, el manejo en urgencias tiene que ser con una evaluación rápida de las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Después un acceso intravenoso, oxígeno suplementario y monitorización cardíaca. La represión del volumen intravenoso, intubación orotraqueal para facilitar las medidas seguras de descontaminación gástrica. Después, obviamente, la descontaminación gastrointestinal, medidas de enfriamiento, control de la presión sanguínea, arritmias y manifestaciones del sistema nervioso central. Ahora hablaré de los hipnóticos sedantes, donde tenemos que dentro de la historia y la epidemiología, estos son recetados principalmente por las propiedades sedantes hipnóticas que tienen, y la sobredosis de estos se describió a eso de los años 1853. Los barbitúricos se descubrieron en 1903 y rápidamente suplantaron a los xenobióticos más antiguos. Este es importante dentro de los problemas de salud por su índice terapéutico y su potencial de abuso. Alrededor de los años 1950, frecuentemente estaban implicados en sobredosis responsables de la mayoría de los suicidios relacionados con las drogas. Los sedantes hipnóticos son una de las 5 clases principales de xenobióticos asociados con muertes por sobredosis. A grandes rasgos, su farmacodinamia y toxicodinamia se basa en que todos van a inducir una depresión del sistema nervioso central, y algunas benzodiazepinas van a inhibir el metabolismo y la recaptación de la adenosina, lo cual va a ocasionar que van a tener una interacción con las vías serotoninérgicas. Dentro de esto tenemos que el diazepam va a funcionar como un modulador de la analgesia, esto en relación a la morfina a través de interacciones con los receptores de la serotonina. Y luego la dexmedetomidina va a ser similar a la clonidina, por lo cual va a tener el efecto de inducir un estado de sedación cooperativa. Y bueno, pasando a la farmaco y toxicocinética, tenemos que la absorción va a ser rápida y se va a llevar a cabo por medio del tracto gastrointestinal, y los barbitúricos o las benzodiazepinas se van a absorber en el intestino delgado. Los efectos clínicos van a ser determinados por una capacidad relativa para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, derivado de esto, tenemos que si son altamente lipofílicos van a penetrar más rápidamente. Pero si son barbitúricos de acción ultracorta, clínicamente activos en la mayoría de las partes vasculares del cerebro, muchos se van a metabolizar o van a ser intermediarios farmacológicamente activos. También tenemos que ciertas benzodiazepinas, por ejemplo el clonazepam, logra desmetilarse a intermediarios activos con vida media más prolongada todavía. Y bueno, aquí no voy a profundizar, pero tenemos una tabla donde se muestran benzodiazepinas, ejemplos, así como las dosis orales que se deben recibir, el tiempo en minutos que tarda en alcanzar su tiempo de vida media, y si cuentan con un metabolito activo
relevante. También tenemos barbitúricos en la parte de abajo de la tabla, donde se menciona exactamente lo mismo que en lo anterior. Y por último, otros fármacos, donde se ven los mismos aspectos de los que estamos hablando. Ok, ahora adentrándonos a la tolerancia y el retiro, tenemos básicamente que la disminución progresiva del efecto de un fármaco, en particular con administraciones repetidas, resulta en la necesidad de dosis mayores para lograr el efecto que estaba anteriormente, o sea, el mismo efecto o el efecto deseado. Entonces, esto ocurre cuando con cambios adaptativos neuronales y de receptores después de exposiciones repetidas hay una disminución en el número de receptores, una reducción de la activación de estos mismos, cambios estructurales en estos receptores de los que hablamos, y donde la tolerancia también puede ser secundaria a factores farmacocinéticos como una mayor eliminación después de dosis repetidas. Y por último, la tolerancia cruzada existe fácilmente entre los sedantes hipnóticos. Manifestaciones. Va a haber dificultad para hablar, ataxia e incoordinación. A dosis mayores va a haber estupor o coma. Las sobredosis orales de benzodiazepinas solas pueden provocar sedación e hipnosis. Sin embargo, rara vez va a haber hipoventilación potencialmente mortal. Entonces, el paciente puede parecer en coma pero tener signos vitales relativamente normales. A grandes dosis intravenosas de benzodiazepinas puede provocar una depresión respiratoria potencialmente mortal. Y por último, el uso de hidrato de cloral puede provocar vómitos, gastritis y arritmias cardíacas. Ok, y en esta tabla tenemos signos clínicos de distintos sedantes hipnóticos, donde se puede observar que se va a presentar hipotermia, cardiotoxicidad como una depresión miocárdica y disritmias, un temblor muscular, o bien se puede presentar también como una debilidad que provoque ese temblor. Vamos a tener también erupciones que van a aparecer acné, hemorragia gastrointestinal, orina sin color, y bueno, ahora entrando a pruebas diagnósticas, tenemos pruebas de laboratorio, donde básicamente lo que se busca es excluir anomalías metabólicas. Y ante cualquier sospecha de sobredosis intencional se debe obtener una concentración sérica de acetaminofén. Por otra parte, se van a hacer radiografías abdominales donde se va a buscar detectar hidrato de cloral en el tracto gastrointestinal por medio de la radiopacidad. Los exámenes para detectar drogas de abuso no van a ser útiles en el tratamiento de pacientes adultos en comas indiferenciados. Entonces, muchos sedantes hipnóticos no van a estar incluidos en estas pruebas, y el cribado puede ser útil con fines epidemiológicos únicamente. Dentro del manejo se contempla una muerte secundaria que suele deberse a un colapso cardiorrespiratorio. Por ende, se debe prestar bastante atención a la monitorización. Generalmente los pacientes con sobredosis deben recuperarse por medio de descontaminación gastrointestinal con carbón activado y equilibrarse con los riesgos de su aspiración. Mientras que el lavado orogástrico suele plantearse en aquellas sobredosis con xenobióticos que tienen un efecto ralentizador en la motilidad gastrointestinal o que desarrollan concreciones en él. Hablando de barbitúricos, el barbital fue el primer barbitúrico en el año 1903. Estos se administran por vía oral y se van a absorber en el intestino delgado. Puede haber reacciones de hipotermia y lesiones cutáneas ampollosas, así como muertes tempranas que resultan de un paro respiratorio y un colapso cardiovascular. También, por el contrario, hay muertes tardías donde se analiza o se plantea la causa de
insuficiencia renal aguda, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda o bien edema cerebral. Las benzodiazepinas son de uso comercial y tenemos, por ejemplo, el clordiazepóxido que trata la ansiedad, el diazepam las convulsiones, el clonazepam que ha sido el único aprobado como un anticonvulsivo crónico. Las muertes resultantes de la ingestión aislada son demasiado raras y en caso de abstinencia con un usuario crónico de una benzodiazepina se cambia a otra. Ahora el hidrato de cloral fue introducido en el año 1832 y es un derivado del cloral. Es bastante irritante para el tracto gastrointestinal y tiene una amplia distribución tisular, rápido inicio de acción y rápido metabolismo hepático por alcohol y aldehído deshidrogenasas. Su vida media de eliminación va a aumentar notablemente en niños menores de 2 años y es preocupante en recién nacidos y lactantes expuestos a dosis repetidas. Los bromuros son tónicos nerviosos y funcionan como un remedio para el dolor de cabeza o como anticonvulsivos. Puede haber toxicidad por la disponibilidad de sales de bromuro y esta se da a medida que las concentraciones se acumulan. La función del sistema nervioso central se va a deteriorar progresivamente, lo que va a resultar en comportamientos inadecuados, encefaleas, apatía, irritabilidad, confusión, debilidad muscular, anorexia, pérdida de peso, habla engrosada, comportamiento psicótico, temblores, ataxia y eventualmente puede desencadenarse en un coma. Por otra parte, hay delirios y alucinaciones e hipertensión, donde el aumento de la presión intracraneal y el papiledema van a estar presentes. Ahora tenemos etomidato, que es un hipnótico no barbitúrico de vía intravenosa que se utiliza principalmente como un agente de inducción de la anestesia. El inicio de acción es de menos de 1 minuto y su duración de acción es de menos de 5 minutos. Va a tener un efecto mínimo sobre la función cardíaca y tiene propiedades proconvulsivas y anticonvulsivas también. Se va a ver asociada a una mayor morbilidad y mortalidad en pacientes críticamente enfermos y traumatizados. En el último de esta categoría tenemos el ramelteón o la melatonina. Este es un agonista en receptores MT1 que inducen una reducción del sueño, así como MT2 donde la regulación del ciclo circadiano es la principal característica o bien un beneficio. El ramelteón es un análogo de la melatonina sintético que se aprueba para el tratamiento del insomnio crónico. Tiene efectos adversos como la mayoría de los medicamentos o más bien todos, y estos van a ir desde los mareos, la fatiga y el dolor de cabeza, el bajo potencial de abuso hasta el síndrome de abstinencia. Y por otra parte, la melatonina se va a emplear más que nada como un suplemento dietético. Para terminar con la presentación tenemos inhibidores de la recuperación de serotonina y antidepresivos atípicos. Hablaremos primeramente de generalidades y estos son antidepresivos que modulan la actividad de la serotonina y la noradrenalina, así como la dopamina para lograr su efecto. El tratamiento estándar lo constituye primeramente la clase de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en la figura de al lado y es utilizado para tratar trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de pánico. Y los antidepresivos atípicos van a ampliar los principales farmacológicos de los ISRS, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y van a tener excelentes perfiles de seguridad en comparación con los IMAO y los AC, de los que ya hablamos también anteriormente. Como generalidad de estos y retrocediendo un poquito a la historia de estos fármacos, tenemos que los ISR se comercializaron inicialmente en el 1980 y todavía se consideran una terapia de primera línea para el tratamiento de los trastornos depresivos. Entonces son tan efectivos como antidepresivos cíclicos y los IMAO para el tratamiento de la depresión mayor, además de que tienen menos efectos adversos y son menos problemáticos en el caso de una sobredosis.
Tenemos manifestaciones clínicas que se van a presentar como una mayoría de efectos después de una sobredosis. Va a haber extensiones directas de la actividad farmacológica de los ISRS y los signos predominantes van a ser agudos y van a abarcar náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, y con menos frecuencia va a haber una depresión del sistema nervioso central y taquicardia sinusal. Además han informado convulsiones y cambios en la electrocardiografía como complicación del complejo QRS y la duración del intervalo QT. Adentrándonos al manejo, tenemos que el tratamiento de pacientes con sobredosis es en gran parte de apoyo. Y también tenemos que las manifestaciones cardíacas van a ser raras, pero no obstante se va a recomendar que sean 24 horas de observación y monitorización cardíaca. Esto con el fin de excluir la posibilidad de prolongación retardada del intervalo QT, así como el riesgo de arritmias ventriculares. Y bueno, después de realizar esto y una vez estabilizado el paciente, se establece una dosis de carbón activado oral de 1 gramo por cada kilogramo, y posterior a ello tenemos más que nada un análisis que deriva en las muertes resultantes de los ISR y se describe que son raras y ocurren con mayor frecuencia después de la ingestión de múltiples medicamentos. Es decir, cuando hay una sobredosis no solo de los ISRS, sino de más fármacos que se mezclaron indebidamente. El siguiente subtema son efectos adversos en dosis terapéuticas, donde tenemos síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, así como también de otros sistemas como la disfunción sexual, la cefalea, el insomnio, nerviosismo, mareos y fatiga. Suele ocurrir que los eventos adversos menos comunes incluyen sedación y ansiedad. La hemorragia clínica es rara y significativa únicamente en pacientes que toman otros medicamentos antiplaquetarios al mismo tiempo. Un ejemplo de esto, y el más relevante, vendría siendo la aspirina. Otros eventos adversos incluyen trastorno de pánico de nueva aparición, priapismo, bradicardia, hepatotoxicidad e incontinencia urinaria. Los trastornos de movimiento, más comúnmente acaticia, parkinsonismo, miclonias y distonia, también ocurren después del uso de los ISRS. Ya casi para finalizar tenemos toxicidad por serotonina, que es el evento adverso grave más común asociado con los ISRS. Esta vez lo vamos a dividir en fisiopatología, manifestaciones y diagnóstico. Primeramente, dentro de su fisiopatología tenemos que no puede ser comprendido totalmente aún, pero implica una estimulación selectiva y excesiva de los receptores de serotonina, 5-HT2A y quizá el 1A también, pero no se sabe con certeza todavía. Las manifestaciones van a incluir alteración del estado mental, agitación, taquicardia, hiperreflexia, diarrea, falta de coordinación, rigidez muscular e hipertermia. Esto se va a diagnosticar mediante los casos leves de toxicidad por serotonina, ya que son más difíciles de distinguir de trastornos de apariencia similar debido a otras causas. Retomando la misma toxicidad por serotonina, tenemos el dato de que actualmente no tenemos una prueba de diagnóstico específica, sino que se utiliza la gestión, que comienza con cuidados de apoyo y se enfoca en disminuir la temperatura corporal central, así como intentar normalizar la actividad muscular y cuidar todo este aspecto, obviamente. Entonces, después de ello tenemos un enfriamiento externo rápido, y esto nos ayuda básicamente a una limitación de las complicaciones y a la mortalidad. En casos muy graves se debe considerar el bloqueo neuromuscular para lograr una relajación muscular rápida. Ahora sí, para finalizar totalmente con la presentación, tenemos inhibidores de la captación de serotonina.
Primeramente voy a describir la venlafaxina, que tiene como función inhibir la recaptación de noradrenalina y serotonina. Su inicio va a ser rápido, aún más rápido que el efecto antidepresivo. Con lo que respecta a aquellos pacientes con sobredosis aguda, van a presentar náuseas, vómitos, mareos, taquicardia, depresión del sistema nervioso central, hipotensión, hipoglucemia, hipertermia y toxicidad hepática. Para contrarrestar esto o hacer un poco de ayuda, tenemos por ejemplo el bicarbonato de sodio, que suele ser útil para atenuar la prolongación de el intervalo QRS, y también tenemos la descontaminación gastrointestinal, que se realiza con carbón activado, con o sin irrigación intestinal completa.